Buen día, hermanos. Pues iniciemos nuestro culto de adoración al Señor a través de la predicación de la palabra, y te pido que pongamos nuestro corazón dispuesto a la oración para pedirle a nuestro Señor que se glorifique el día de hoy entre nosotros. A pesar de que estamos distantes, estamos cerca en el Espíritu, estamos con gran gozo a pesar de estas circunstancias, muy agradecidos por todo lo que ha hecho el Señor con nosotros. Entonces, pues adoremos al Señor con gratitud, alabanza y reconociendo su gran bondad y poder sobre nosotros. Amado Señor, te alabamos en esta mañana. Gracias por la hermosura de ella, Señor. No podríamos concebir tanta gracia, tanta misericordia si tú, Señor, no la derramaras en cada corazón, Señor, en cada congregante, Señor, de esta iglesia. Gracias por la vida de palabra abundante, Señor. Gracias porque nos has permitido seguir adelante a pesar de la adversidad, Señor. Oramos, Señor, para que pronto nos permitas estar aquí, glorificando y exaltando tu santo nombre en lo colectivo, Señor. Extrañamos tanto, Señor, eso. Pero, Padre, tú has sido tan bueno, Señor, que has suplido esa gran necesidad a través de la enseñanza, a través de la predicación, Señor. Gracias, Señor, porque hemos entendido que eso es lo más importante, Señor. Oír, Señor, tu voz, escuchar tu palabra, Señor, y hacer tu voluntad es el deleite, Señor, es la necesidad de esta iglesia. Gracias, Dios, porque tú nos has sustentado, nos has cuidado, Señor. Gracias porque hemos puesto peticiones delante de ti, Señor. Gracias porque a través de tu Espíritu, de tu palabra, nos has guiado, Señor, y tú has contestado conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú eres soberano. Gracias porque entendemos, Señor, que tú puedes contestar sí o puedes contestar no, Señor, a nuestras peticiones, a nuestras súplicas, a nuestros ruegos, Señor. Sabiendo, Señor, en nuestros corazones que cualquier cosa que tú, Señor, decidas, Señor, es para tu gloria, Señor, y es para beneficio de nosotros. Gracias, Dios, porque podemos orar, Señor, por la sobrina de Vivi, Señor, Tita Obando, Señor. Ella tiene COVID. Pedimos por salvación, Señor, para ella. No conoce, Señor, de ti. No se ha humillado, Señor, no ha ido a Cristo en arrepentimiento y fe. Por eso, Señor, te pedimos que tú extiendas tu mano preciosa, Señor, y salves a la sobrina de Vivi, a Tita Obando, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por la familia López, Señor, que tú, en tu gracia, Señor, general, en tu gracia específica, Señor, des consuelo y paz, Señor, a la vida, Señor, de esta familia, por el fallecimiento, Señor, de Eugenio López, Señor. Oramos, Señor, por ellos. Oramos, Señor, para que tú extiendas tu amor, tu gracia y misericordia hacia con ellos, Señor. Gracias por la recuperación de Graciela. Gracias por la recuperación de nuestra amada hermana. Te pedimos que sigas perfeccionando su vida espiritual y, Señor, sigas fortaleciendo su vida física, Señor, su cuerpo, Señor. Gracias porque hemos visto tu mano preciosa en ella, Señor, y en cada uno de nosotros. Oramos por nuestra amada hermana Elizabeth, Señor. Oramos por su salud, Señor, y para que tú le des paz, le des certeza y le des sabiduría para poder, Señor, seguir adelante para gloria y honra tuya. Oramos por la recuperación, Señor, de Moy y de Ara, Señor, que siguen ahí en esa convalecencia. Te pedimos que pronto, Señor, se integren a las actividades normales y, Señor, que no queden secuelas, Señor. Tú eres poderoso, tú haces, Señor, milagros, Señor, tú haces procederes perfectos. Por eso oramos, Señor, para que en tu infinita gracia y poder sigas perfeccionando la salud de Moy y de Ara. En el nombre de Cristo lo pedimos, pero principalmente que tú sigas trabajando en la vida espiritual de ellos como matrimonio y en lo individual. Gracias, Señor, por esta iglesia. Seguimos orando por cada familia, Señor, de esta congregación Palabra Abundante. Seguimos orando por cada matrimonio, por cada familia, por cada miembro, Señor, por cada persona, Señor, por cada hijo, hija tuya, Señor, por cada joven, por cada anciano, por cada mujer, por cada hombre, Señor, por cada niño, Señor, que son parte de esta iglesia. Te pedimos, Señor, que en tu providencia preciosa de bendición, Señor, sigas dándonos protección, Señor, sigas dándonos providencia, Señor, que no falte el alimento, que no falte, Señor, tu mano preciosa, proveyendo, protegiendo, Señor, y sobre todo, Señor, madurando el corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Oramos, Señor,
porque, Padre, estas autoridades que tú nos has dado en esta nación, Señor, puedan ser autoridades justas, autoridades decentes, autoridades, Señor, que puedan darnos, Señor, aún en una forma no perfecta, pero sincera, una vida, Señor, reposada y tranquila en esta nación. Pero oramos principalmente por salvación para ellos, porque tu deseo, Señor, es salvar a todos los hombres. Por eso, Padre, te pedimos que extiendas tu mano para salvar a cada persona, Señor, que tú has puesto en evidencia, para que sean salvos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, volvemos a orar en repetidas ocasiones. No son vanas repeticiones, Señor. Son súplicas, Señor, hasta que tú suplas esta gran necesidad que tenemos de permitirnos, Señor, volver aquí, de permitirnos, Señor, a regresar a esa vida normal, Señor, en esta iglesia, en palabra abundante. Pero, Señor, sabemos que tú estás haciendo grandes cosas en nosotros, que tú estás depurando nuestros corazones, que tú estás, Señor, limpiando, Señor, a esta iglesia, la estás perfeccionando a través de la predicación de la palabra. Y eso, Señor, nos anima porque es seguro, Señor, que cuando estemos aquí de nuevo, no seremos la misma iglesia. Seremos una iglesia más madura, más humillada, una iglesia, Señor, que reconoce aún más, Señor, su pecado y su gran necesidad de Cristo. Pero una iglesia, Señor, que cada día ha sido santificada, bendecida, Señor, ha sido limpiada, Señor, lavada, Señor, exhortada, Señor, disciplinada e incluso, Señor, en tu gracia preciosa, Señor, llevada a un lugar, Señor, de gran necesidad para que nosotros podamos reconocer que separados de ti nada podemos hacer. Gracias, Dios, por la predicación del día de hoy. Señor, yo soy imperfecto. Señor, mis hermanos también. Reconocemos nuestra gran debilidad. Pero, Señor, tú te perfeccionas, Señor, en nuestra debilidad. Por eso, Señor, te pedimos que guíes nuestros corazones, que quites de nosotros toda soberbia, altivez, Señor, intelectual, y que pongas humildad, Señor, y una disposición, no solamente, Señor, a oír, sino a aplicar, Señor, lo que tú nos vas a enseñar el día de hoy. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues les pido por favor que vayamos a Mateo 18, 21. Mateo 18, 21. Y el nombre del mensaje de la predicación del día de hoy es la obligación del cristiano de perdonar siempre, de perdonar siempre. Mateo 18, 21. Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo de aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón
de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Amados hermanos, algo que ha impedido que esta humanidad se eche a perder al ritmo que desea, porque la realidad es que esta humanidad, en su pecado, en su deseo, en su vanagloria, lo que quiere es la destrucción, es realmente lo que está buscando. Pero algo que ha impedido que esta humanidad se eche a perder al ritmo que quiere es el perdón. El pecado, hermanos, es algo que impera en la humanidad, es algo que impera en todos lados. Seríamos ilusos, seríamos tontos el creer que hay algún ámbito de la sociedad de esta tierra donde no exista el pecado. En todos lados lo hay, en la sociedad, en los gobiernos, en las familias, en los matrimonios, aún dentro de la iglesia hay pecado y lo hemos estudiado a través de estas semanas. Mas sin embargo, hermanos, las relaciones que perduran, las relaciones maduras, las relaciones que trascienden, los matrimonios que pasan el tiempo 3, 4, 5, 6, 7 años, o las familias que permanecen unidas, o las familias que permanecen unidas, es porque tienen la gran capacidad, y es una capacidad divina, de perdonar. El perdón, hermano, da unidad. El perdón es el pegamento espiritual para mantener las relaciones unidas, hermanos. Sin perdón, las familias se disuelven, los matrimonios se divorcian, las iglesias se dividen y se separan, hermanos, cuando no hay perdón. Nuestro Señor Jesucristo sabía perfectamente bien que seguimos siendo pecadores, que esta humanidad seguiría pecando, hermanos. Solamente, hermanos, la humanidad dejará de pecar cuando el Señor Jesucristo regrese y acabe con todo el pecado y todos los pecadores que adoran y aman el pecar. En ese ínter, hermanos, en lo que viene nuestro Señor Jesucristo, la humanidad, hermanos, por la gracia del Señor, porque toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto, es, hermanos, algo que ha dado Dios para evitar que esta humanidad se disuelva, es el perdón. El perdón, hermanos, es un don de Dios, es un regalo de Dios para mantener las relaciones humanas unidas. Hermanos, siempre va a haber esa situación. Muchos no se quieren casar porque no quieren tener conflictos. Muchos incluso se casan y empiezan a amargarse en el corazón porque se decepcionan de la relación que tienen. Muchos se amargan de las relaciones en la familia. Muchos se amargan incluso de las relaciones dentro de la iglesia porque creen que deben de ser perfectas, que en el matrimonio no debe de haber ofensas, que en la familia no debe de haber ofensas o pecado, o que en la iglesia no debe de haber eso. Mas sin embargo, hermanos, eso no existe. Eso no existe. Aunque te cases con una persona perfecta, con una persona que consideres que es santa, esa persona un día va a fallar y un día va a haber algún problema. Un día va a haber una situación, un malentendido, un pecado, un descuido, alguna situación que genere herida en el cónyuge, genere herida en tu corazón. Si estás casado o casada, pero también lo mismo puede pasar en la familia, en la misma iglesia. Pero hermanos, la forma de evitar una división, la forma de evitar un distanciamiento, la forma de evitar, hermanos, de que el pecado destruya esa relación, lo vuelvo a decir, es el perdón. El perdón, hermanos, es más poderoso que el cola loca. Si ese pegamento es poderoso, hermanos, el perdón une a las personas a pesar de sus pecados, a pesar de sus pecados. Entonces, hermanos, a través de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, de este contexto de la disciplina eclesiástica, aprenderemos 3 principios que hablan de la obligación de un cristiano de perdonar siempre. La semana pasada vimos la pregunta acerca del perdón en el versículo 21 de Mateo 18. Vimos también el segundo punto, la vigencia del perdón, versículo 22. ¿Cuántas veces he de pecar? ¿Cuántas veces? Era la pregunta de Pedro. Pero hoy veremos una ilustración de lo que no es perdonar en el versículo de los versículos 23 al 35. Entonces, vamos a ver esta ilustración de lo que no es perdonar, de lo que realmente no es perdonar. Ahora, debo confesar, hermanos, que como todo pasaje de la Biblia puede ser complicado
o puede ser difícil de predicar cuando uno se olvida del contexto. Esta parábola que da nuestro Señor Jesucristo acerca de los dos deudores puede ser una parábola muy fácil de entender cuál es el propósito, la intención y el mensaje principal de nuestro Señor Jesucristo si nosotros dejamos esa parábola en el lugar donde está, leyendo el contexto en la parte de arriba, la parte de abajo. Eso es sumamente importante. Pero si nosotros sacamos la parábola para leerla y entenderla sin entender el contexto que está hablando nuestro Señor Jesucristo del perdón de la iglesia, de la disciplina de la iglesia, entonces caeríamos en una muy mala interpretación de este pasaje. Pero confiemos, hermanos, que el Espíritu Santo nos guiará en esta mañana y que vamos a poder entender realmente qué dice nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, después de enseñar lo que es la disciplina eclesiástica, permite por su soberanía un ambiente de duda. Y en ese momento llega Pedro y pregunta, bueno, Señor, entonces, ¿cuántas veces tendría yo que perdonar al hermano que peca contra mí? O sea, ¿cuál sería el límite? Todavía Pedro pretendía ser muy espiritual, muy bueno y decir hasta 7 veces, siendo que los rabinos enseñaban en aquel tiempo que solamente se podría perdonar la ofensa de un hermano hasta 3 veces. Mas, sin embargo, el Señor Jesucristo aprovecha la enseñanza, o la pregunta, mejor dicho, para enseñar y mostrarle a Pedro que el perdón, hermano, debe ser ilimitado. Cuantas veces venga un hermano arrepentido a pedir perdón por su pecado hacia ti, cuántas veces es necesario perdonar a esa persona. Jesucristo está diciendo, siempre tienes que perdonar. Es la primera enseñanza. Cuando dice 70 veces 7, le está diciendo cuántas veces sea necesario mientras que tu hermano llegue y pida perdón. Pero ahora, hermanos, utiliza esta parábola de los dos deudores para hablar de la importancia de dar un perdón verdadero. ¿Cuántas veces? Las que sea necesario. Pero tú tienes que otorgar siempre el perdón verdadero. La enseñanza de nuestro Señor a sus discípulos es que un creyente debe estar siempre dispuesto a perdonar con el perdón verdadero. Recordemos que una parábola, hermanos, es una historia ficticia. Es una historia ficticia del ámbito de la vida cotidiana. Mas, sin embargo, esa historia ficticia tiene una verdad absoluta dentro de esa historia. Esa historia entonces enseña algo espiritual poderoso. Y es lo que tenemos que ver y encontrar en este pasaje hermoso de los dos deudores. La parábola viene como respuesta a la pregunta de Pedro. Escucha esto. Vamos a empezar a entender de qué está hablando nuestro Señor Jesucristo. Esta parábola viene, hermanos, inmediatamente después de la pregunta que hace Pedro, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Entonces, hermano, esta parábola principalmente se refiere al perdón entre hermanos. No podríamos decir que esta parábola se refiere al perdón divino, al perdón de Dios hacia los pecadores, porque el Señor Jesucristo no está contestando eso. La pregunta de Pedro es, ¿cómo debo de perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y el Señor Jesucristo da una parábola para ejemplificar el perdón entre hermanos. Tenemos 3 protagonistas principales. Tenemos al rey y tenemos a los dos deudores. El rey es sumamente importante, es el equilibrio. Mas, sin embargo, la parábola muestra principalmente la relación entre dos deudores, entre una ofensa, entre 2 hermanos que tienen una ofensa, una situación pendiente a resolver. Ve el versículo 23, por favor. Vete ahí a la parábola. Versículo 23. Por lo cual, esto, hermanos, es un giro de Mateo. Mateo está dando un giro, está utilizando de nuevo una expresión que constantemente utiliza. Por ejemplo, en Mateo 6:25, en Mateo 12:31, ocupa esta expresión, por lo cual está dando
un giro para explicar algo importante en la narrativa, en esta narrativa. Entonces dice, por lo cual, ahora escucha esto, el reino de los cielos es semejante a. Esto, hermanos, abre la parábola. Está diciendo que el reino de los cielos es semejante. Escucha esto, no está diciendo que es igual. Semejanza no es igual a igual. Es semejante, es símil, es parecido, pero no está hablando de una totalidad del carácter del reino de los cielos, sino está hablando de algún aspecto similar al reino de los cielos. Ahora, este reino de los cielos tiene súbditos y dentro del reino de los cielos puede haber dos hermanos que tienen conflicto entre ellos. Entonces, dentro del reino lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo es que dentro del reino puede haber este conflicto. Esto, hermanos, derriba el hecho de creer que dentro del reino de los cielos todo va a ser perfecto. Recuerden una cosa, hermano, el reino de los cielos en plenitud y en perfección será cuando el rey de ese reino regrese por segunda ocasión, venga por segunda ocasión. Pero, hermanos, en este reino, en este aspecto del reino de Dios, donde hay hermanos, puede haber conflictos dentro de ese reino y tienen que ser resueltos con el verdadero perdón. Entonces, esta parábola refleja similitud, no igualdad. Tengamos mucho cuidado con eso. En esta parábola tenemos entonces tres protagonistas, el rey y dos deudores. Debemos de poner los ojos en los dos deudores porque esa es la respuesta del Señor Jesucristo para Pedro, para el apóstol Pedro. El rey tiene un papel muy importante en la parábola. Este rey quiso hacer cuentas con sus siervos, ve el texto, quiso hacer cuentas con sus siervos. Jesús nos dice que llegó un día que este rey quiso hacer un balance contable de sus propiedades, de sus riquezas. Empezó a contar sus recursos, pero se dio cuenta que a través de la recaudación de todas las declaraciones, por decirlo así, de sus ingresos, egresos, cuestiones contables que llamó a todos sus siervos, se dio cuenta que había una situación de números rojos. Se dio cuenta que faltaba lana, faltaba recurso, faltaba dinero. Y en ese momento se percató que había un faltante. Pero ese faltante estaba ligado a alguien, a un siervo malvado, un mayordomo. Recordemos que esa palabra, hermanos, siervo, se refiere a esclavo. Pero también en el contexto del griego, la palabra en griego también se puede traducir como mayordomo. ¿Por qué? Porque eran siervos de un lugar mayor. Había siervos menores, había siervos mayores. Estos siervos menores simple y sencillamente hacían las labores más indignas, por decirlo así, del reino o de la casa, del amo. Mas los mayordomos seguían siendo esclavos, mas sin embargo tenían un nivel mayor. Estos se dedicaban a administrar las riquezas del amo, las riquezas del rey. Pero también, hermano, la palabra en griego puede denotarse en el ámbito de un reino como ese rey que era el dueño y el soberano del reino, mas sin embargo tenía mayordomos, tenía secretarios, por decirlo así, tenía súbditos que tenían responsabilidades dentro del reino. La realidad, hermanos, es de que este mayordomo, esta persona de confianza que se le había confiado tanto, lo había perdido todo, y por lo que vemos en el contexto y por el enojo del rey, nos damos cuenta que era un robo, que era una situación, hermano, no de descuido, sino de una malicia de perder una cantidad, menospreciar, malgastar, robarse una cantidad impresionante de dinero. Dentro de entonces de estos mayordomos que tenía este rey, había uno que le había faltado de una forma extraordinaria. Estos números rojos, hermano, eran impresionantes. Era una cantidad, hermano, impresionante. Eran 10,000 talentos. Era una cifra, hermanos, extraordinaria. Si nosotros llevamos
esa cantidad a pesos mexicanos el día de hoy, la cantidad de dinero que había perdido este hombre, que se había robado este hombre, que había robado al rey, era de 200 millones de pesos. 200 millones de pesos lo que había robado este hombre. Este hombre era un funcionario que había sido puesto para administrar con diligencia, con honestidad, con rectitud, con humildad, con un corazón dispuesto a respetar lo que no era suyo. Mas, sin embargo, este hombre tomó del rey 200 millones de pesos y el rey se dio cuenta del faltante. Y vaya que no, cómo no se va a dar cuenta del faltante si era un faltante significativo. No eran, hermanos, 10 o un talento, no, era una cantidad impresionante de dinero, 10,000 talentos, 200 millones de pesos. Este funcionario se despachó con la cuchara grande. Creyó que el rey no se iba a dar cuenta, pero llegó el momento cuando fue llamado a cuentas y el rey lo confrontó. Versículo 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ahora este rey no necesariamente representa a Dios, hermanos, esto es importante. No necesariamente representa a Dios. Eso puede ser, hermanos, una interpretación secundaria. Pero debemos entender una cosa, este rey, hermanos, no podemos considerar que representa a Dios. No es la intención de nuestro Señor Jesucristo representar a este hombre como Dios, a este rey como Dios. Recuerda, hermanos, que el énfasis de la parábola es cómo perdonar al hermano que peca contra mí. Ese es el énfasis. No está diciendo acerca de representar a Dios como el perdonador del pecador, que le perdonó toda la deuda. No, principalmente, hermanos, es ilustrar cómo debe de ser el perdón entre hermanos que se ofenden. Ese es el sentido esencial de la parábola. Este hombre deshonesto entonces fue presentado delante del rey y no tenía el dinero. Y como no pudo pagar, la sentencia fue severa. Ve el versículo 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. El rey o el amo tenía potestad sobre el esclavo. Él lo compró y él lo podría vender. Incluso, hermanos, en aquel tiempo, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, una persona podría comprar a una persona como esclavo e incluso a su familia y a sus hijos. O en el asunto o en el caso de que hubiera comprado al esclavo y después resultara que tuviera familia, por la potestad que tenía sobre el esclavo, también tenía potestad del amo sobre su esposa y sobre sus hijos. El amo tenía el derecho de disponer de esa familia como él quisiera. Entonces el amo, con toda justicia, dice que era necesario para pagar la deuda, versículo 25, vender a ese esclavo malvado, a su mujer y a sus hijos, incluso todas las posesiones. Porque en el contexto, hermanos, recordemos que un amo, cuando compraba un esclavo, el amo tenía la responsabilidad de proveerle todo lo necesario a ese esclavo para vivir. Entonces el amo le tenía que dar a su esclavo casa, le tenía que dar techo, le tenía que dar vestido, le tenía que dar comida, incluso algún recurso económico. Muchas cosas tenían que venir del amo porque él se tenía que encargar de su esclavo. Por eso el amo dice: véndalo a él, véndalo a vendan a su esposa, vendan a sus hijos y todo lo que tienen para que se pueda, y pretendiendo para que se pueda vender, para que se pueda pagar la deuda. Aún eso, hermanos, era insuficiente para pagar una deuda tan grande. El rey procedió en ese momento con justicia. El funcionario infiel tenía que pagar, aunque no iba a alcanzar ese recurso. La venta de su vida, de su esposa, de sus hijos, de sus propiedades, no podrían alcanzar para pagar tan sustanciosa cantidad de dinero.
Entonces en el versículo 26, vea lo que pasa. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia y yo te pagaré todo. Quiero que veas esto, hermanos, porque quiero que empieces a ver esta situación del versículo 26 como hipocresía. Genuinamente este hombre no se estaba arrepintiendo. Genuinamente este hombre simple y sencillamente estaba evitando las consecuencias de su pecado, pero no había arrepentimiento genuino delante del rey. Fíjate la expresión del versículo 26. Entonces aquel siervo postrado, sí se ve que está humillado, le suplicaba, se supone que estaba humillado, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Pero esto es hipocresía. ¿Por qué? Porque este clamor no era genuino. Este hombre creía que podía pagar una deuda tan grande. Él no se había dado cuenta que era imposible que pudiera pagar eso. Mas, sin embargo, en un corazón soberbio, creyó que podría pagar esa cantidad exorbitante de dinero. Pero simple y sencillamente no era posible. Él quería pagar en lugar de pedir perdón. Él no dijo perdóname sinceramente. Él simple y sencillamente quiso evitar las consecuencias de su pecado sin arrepentimiento y simple y sencillamente quería suplir o de alguna forma quitar las consecuencias de su pecado. Era un gran arrogante. Porque, hermanos, miren, por más que lo hubieran vendido a él, a su esposa, a sus hijos y vender todas sus propiedades e incluso, hermanos, pretender que él se pusiera a trabajar, su esposa y sus hijos para solventar la deuda, era imposible que pudiera pagar esa cantidad de dinero. En aquel tiempo, hermanos, la paga por un día laboral, por una jornada, por un jornal, era un denario. Y hoy en día, hermanos, un denario equivale a 14 pesos con 50 centavos. Ese era el sueldo diario de una persona judía, de una persona que trabajaba en jornales, en el sistema de jornal. 14 pesos con 50 centavos. Entonces este hombre tenía que haber trabajado más de 13 millones de jornales para poder pagar 200 millones de pesos. Imposible. Pero él no quería decir yo no puedo, perdóname, sino que simple y sencillamente quería decir yo puedo y te lo voy a pagar. Ya no hagas tanto escándalo, hombre, te lo voy a pagar. Nada más te pido que seas paciente. Pues imagínate la paciencia para trabajar 13 millones, hermanos, de jornales, un día, un jornal. Toda la vida no le daría para trabajar y pagar ni siquiera la de su esposa y de sus hijos, y reunir todo eso para pagar semejante deuda. Este hombre estaba loco. Este hombre era malvado. Este hombre realmente no buscaba genuinamente el arrepentimiento, sino buscaba su egoísta autogratificación. Eso es lo que realmente. Aunque suplicó, no tenía un verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento es el reconocimiento de la deuda. Reconozco la deuda, sí la reconoció, pero él no vio la dimensión de la deuda. Simple y sencillamente dijo, yo te lo pago. No había genuinamente arrepentimiento. Él decía, no es tan grave, yo puedo pagarlo. Nada más que una actitud pretenciosa. Eso es lo que tenía este hombre. Él no vino a decir perdón, sino tenme paciencia. Eso es lo único que pedía. Tenme paciencia, pero no me perdones. Mas este rey humano, porque recordemos que es un rey humano, procedió no con justicia, sino con misericordia. En su mente pasó la idea de que este hombre estaba siendo honesto, o sea, de alguna forma en ese momento el rey dijo, bueno, voy a perdonarle, voy a proceder en misericordia. No le voy a dar justicia porque justicia es venderlo. Justicia es vender a su esposa, a sus hijos y sus propiedades para recuperar lo poco que se ha robado este tranza, ¿no? Mas, sin embargo, este rey humano no procedió con justicia, sino procedió
con misericordia. Ve el versículo 27. El Señor, o sea, el amo de este esclavo, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Esto, hermanos, es extraordinario. Esto es una actitud, hermano, de misericordia. Es una actitud del corazón de este hombre que no procedió con justicia, sino que le dio a este hombre misericordia. No había otra forma de resolver el tema. Era la deuda tan grande que era impagable. Mas, sin embargo, tuvo mucho más sabiduría espiritual este rey, diciendo: es que es imposible que me pague. No tiene forma, no tiene sustento, no tiene recursos, no hay ni cómo me pueda pagar. La única forma de resolver este tema es concediendo misericordia y perdonarle toda la deuda. No procedió entonces con justicia, sino procedió con misericordia. Ve algo aquí. Al decir: yo te pago todo, el siervo estaba diciendo: trátame con justicia, nada más dame chance, yo te voy a pagar todo. Pero dame paciencia, dame tiempo para poderte pagar. Ese corazón no era correcto. Ese corazón, hermanos, era un corazón soberbio. Porque son ese tipo de corazones de personas que dicen: ¿sabes qué? A mí las cosas justas, todo debe ser justo. Hermanos, y si todo procediera con justicia, te aseguro, hermanos, que si todo procediera en este mundo con justicia, que si en el reino de Dios todo procediera con justicia, todos estaríamos en el infierno, porque justamente tendríamos que estar ahí. Ten cuidado cuando le pidas a Dios justicia, porque si tú le pides justicia, no sabes lo que estás pidiendo. A Dios, hermano, se le pide misericordia. Este hombre fue tan soberbio que dice: yo pido justicia, a mí trátame con justicia. Y hay ámbitos de nuestra vida, hermanos, que no podríamos solventar, que la única forma de que el asunto se resuelva es a través de la misericordia, no de la justicia. ¿Ves la arrogancia de este hombre? ¿Y ves la disposición de realmente arreglar las cosas del rey? El rey quería arreglar las cosas. No tienes forma de pagarme, te lo perdono, suéltelo, lo perdono. Cualquiera que pide tiempo para pagar una deuda, en lugar de salir con un corazón dispuesto a pedir misericordia, cualquiera que quiera pedir justicia, no está entendiendo la dimensión de la ofensa. No. Pero ve ahora esto en el versículo 28. Tenemos un pero, y los peros son importantes porque reflejan la realidad de algo. Pero, o sea, todo parece que va muy bien. Todo parece que incluso parece que este hombre fue honesto y fue y se postró y fue y le rogó y fue y le pidió tiempo, paciencia, espérame. Parece que todo está bien, pero no está bien. Ve el pero del versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes, págame. La expresión, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo se refiere que en cuanto salió este hombre, o sea, calientito de haber recibido esa obra de gracia, que yo creo que estaba saliendo del castillo del rey, del lugar del rey, después de haber recibido esa misericordia tan grande de haberle perdonado el rey tal cantidad de dinero, cualquier hermano en un sentido emocional le duraría, hermano, el gozo y el impacto de esa obra de gracia por lo menos meses, o sea, meses de salir de que no le evitaba probablemente de emoción, de gratitud, de pensar de que cómo le iba a hacer y ahora resulta que no debo nada, o sea, pero este hombre en cuanto salió se le olvidó, se enfrió, parece que se le borró del cassette la obra de gracia. Y ahí, hermanos, refleja que realmente nunca se arrepintió, porque nunca valoró el perdón de su deuda. No lo valoró. En cuanto salió ese mismo siervo, ese es el énfasis, pero saliendo aquel siervo, o sea, ese mismo,
El Señor Jesucristo está diciendo, ¿creerán que este mismo que acaba de haber recibido esta obra de gracia, de misericordia, saliendo de ahí, encontró a otro consiervo, o sea, uno igual a él, un funcionario también del rey, un esclavo del rey, pero este le debía, tenía una deuda con él, con este siervo malvado? Pero este siervo malvado se le aventó al cuello, lo empezó a estrangular, lo quería ahogar y le decía: págame lo que me debes, porque este hombre le debía una deuda de 100 denarios. Y ahora, hermanos, si ya estamos en pesos mexicanos bajo la conversión y la bolsa de valores y todo este tipo de cosas, y metiéndonos a Google y viendo, hermano, la paridad del denario con el peso, la cantidad de dinero que le debía a este hombre, a este siervo malvado, era de 1,450 pesos. Hermanos, 1,450 pesos en comparación a 200 millones de pesos. Esto, hermano, como dicen por ahí, no tiene perdón. No tiene perdón. Y es genuino. No tiene perdón. Porque este hombre no se arrepintió. El perdón, hermanos, viene después del arrepentimiento, pero este hombre no disfrutó, hermanos, del perdón, no lo valoró, no lo buscaba. Él quería su propia, salirse con la suya, vaya. Imagínate con ese corazón, seguramente iba a seguir robando, seguramente iba a seguir haciendo ese tipo de cosas, porque simple y sencillamente no estaba arrepentido. Su ofensa fue muy grande y no pudo perdonar una ofensa mucho más chica hacia él. En cuanto vio a su consiervo que le debía, se le aventó a la yugular, o sea, lo empezó a estrangular, lo quería matar, quería reprenderlo, quería realmente asfixiarlo y sacarle ese dinero. Este hombre no se arrepintió, no se arrepintió. Ve el versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, ve la actitud, la misma actitud que tuvo el siervo malo delante del rey, es la misma actitud que tiene ahora estos consiervos, estos iguales, estos hermanos. Ve, ahí está, hermanos, y es donde quiero que empieces a ver el eje de esto. Sí, el rey es importante, pero aquí el énfasis del Señor Jesucristo es perdonarse entre hermanos, porque fue la pregunta de Pedro. Fue la pregunta. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo hizo lo mismo que hizo este siervo malvado delante del rey. Ten paciencia conmigo, la misma expresión, y yo te pagaré todo. Seguramente, hermano, era una forma de resolver entre judíos los conflictos de dinero. Era una cuestión de pedir tiempo. Era una cuestión de reconocer la deuda, no negar la deuda. Te debo, no lo niego, te pago, dame oportunidad. Este siervo, hermano, realmente le dijo lo mismo. Mas, sin embargo, si nosotros vemos el contexto del texto, nos daremos cuenta que las palabras de este siervo que le debía estos 1,450 pesos, estos 100 denarios, eran honestas, eran sinceras, era una disculpa y era un arrepentimiento genuino. Lo vamos a ver en el contexto. Este deudor de este malvado acreedor hace lo mismo que el otro entonces, pero ve en el versículo 30 qué es lo que extraemos. Mas él no quiso. O sea, este hombre malvado, al haber recibido tanta misericordia, al haber recibido el perdón de una deuda tan grande, tenía que haber tenido el corazón del rey para perdonar una deuda que, hermanos, era, podría decir casi infinitamente, mucho menor que la que se le había perdonado. Pero él, dice el Señor Jesucristo, no quiso. Imagínate cuando estaba narrando nuestro Señor Jesucristo esto. Yo creo que los apóstoles, a Pedro se le cayó la mandíbula, dice, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué estás diciendo, Señor? Eso es una verdadera injusticia, eso es un acto malvado, eso es un verdadero pecado, o sea, es una situación reprobable. A ese punto el Señor quería llevarlos con esta
con esta parábola hiperbólica de una exageración tremenda entre la gran deuda y la deuda menor. Pero sin embargo, hermanos, las dos eran deudas. Las dos podrían haber sido demandadas justamente. Tanto los 200 millones como los 1,450 pesos, hermanos, eran demandables justamente. Era una deuda y se tenía que demandar justamente. Mas sin embargo, en el 30 dice, mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Un judío podía hacer eso. En el caso de controversia, de deuda, en cualquier situación, un judío podía tomar de la túnica a su hermano y decirle, me tienes que pagar, o tomarlo incluso del cuello y llevarlo delante del juez. Yo te leo lo que dice Mateo 5:25, cuando habla el Señor acerca del perdón. Ve, Mateo 5:25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. O sea, si te encuentras con tu hermano, hay una controversia ahí, ponte de acuerdo ahí. ¿Por qué? No sea que el adversario te entregue al juez, te agarre del cuello, te agarre de aquí y te lleve al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, hasta que pagues la deuda. Realmente lo que estaba haciendo este hombre, el siervo malvado, era un acto de justicia. Te agarré, me debes, te agarro y te llevo a la cárcel. Y eso fue lo que hizo en el versículo 30. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Era un acto justo, pero se le olvidó que si hubieran procedido con justicia en él, tendría que haber sido vendido, él, su esposa, sus hijos y todo lo que tiene. Mas sin embargo, no hicieron justicia con él, sino le dieron misericordia. Se le olvidó. Y eso, hermano, en eso radica la maldad de este hombre. No por el hecho de pedir que se le pagara, sino por el hecho, hermanos, de que se le olvidó de que realmente a él se le perdonó mucho. Y que de alguna forma, hermanos, y aquí es donde quiero que pongas ojos en esto. Mira, Dios no puede ser burlado. O sea, ¿quién podría mentirle a Dios? Dios ve la intención del corazón. Si ese juez representara a Dios, Dios se hubiera dado cuenta de inmediato. ¿Sabes qué? Dice, a mí me estás viendo la cara porque tú no quieres que te perdone la deuda. Lo que quieres simple y sencillamente es de que te dé tiempo para pagarlo. No tienes ni idea. O sea, se hubiera dado cuenta Dios en ese momento. Mas sin embargo, este rey era humano. Y en ese momento, hermano, le vieron la cara. Él dice, bueno, procedo con misericordia, porque entiendo que él va a hacer lo mismo. Pero no hizo lo mismo. Ese siervo malvado siguió procediendo con justicia. Ahora, hermanos, aunque el texto no habla de si este consiervo realmente se había arrepentido, este segundo que le debía esta cantidad de 100 denarios, no habla acerca de un genuino arrepentimiento. Lo que podemos ver, hermanos, es de que el corazón de este consiervo que le pidió perdón al otro siervo malvado, perdóname la deuda, dame tiempo, realmente fue una actitud sincera. ¿Por qué? Porque ve el versículo 31, ve la actitud de los demás consiervos, de los testigos que vieron esto. O sea, no solamente era este siervo malvado que le fue perdonada tanta deuda, sino que también había testigos que vieron la gracia, la misericordia del rey otorgándole el perdón de la deuda. Recuerda, hermano, que el rey había llamado a todos para hacer una especie de balance contable. Yo me imagino que estaban ahí todos los ¿cómo se llama? Los siervos, los mayordomos, los secretarios de gobierno trayendo su libro contable diciendo, Señor, si quieres hacer cuentas, aquí está mi libro para que me revises. Y en el momento de que ven que el otro había robado 200 millones de pesos, pues se les cae la mandíbula y dicen, no, pero ya. Mas sin embargo, salieron sorprendidos de que cómo es posible que el Señor le haya permitido, el rey, le haya permitido una deuda tan extraordinaria. Salieron impactados. Pero ven el versículo 31, estos testigos lo que dicen.
Viendo sus consiervos, o sea, los demás secretarios, los demás administradores, los demás mayordomos, funcionarios, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. O sea, si realmente llegó a pedirle una oportunidad sinceramente, si realmente no negó la deuda, le está pidiendo una disculpa, entonces, ¿por qué no perdonó si a él le perdonaron? Y esto los llevó a una tristeza profunda. Y después fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. O sea, lo fueron a acusar. ¿Qué crees? Que le perdonaste 200, se encontró a uno allá afuera que le debe 200 millones, que le debía 1,450 pesos. Y yo creo que el rey dijo, pero seguro lo había perdonado. No, ¿qué crees? No se lo perdonó. ¿Cómo? No se lo perdonó. Cuando el otro llegó sinceramente a ver por su deuda, a pagársela, a pedir misericordia, y no procedió en misericordia, sino le dio justicia, le quiso dar justicia. Aquí está el problema, hermanos. Aquí está el problema. Aquí está el eje de todo esto. Si el consiervo de corazón le pidió perdón, o sea, sí te debo 1,450 pesos, no me niegues, nada más dame oportunidad. Si sinceramente le pidió perdón, este hombre sinceramente lo tenía que perdonar. Le tenía que otorgar el perdón, sinceramente. Hermanos, el Señor Jesucristo, delante de la pregunta de Pedro, está aclarando dos cosas. Pedro dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar al hermano que peca contra mí? ¿7 veces? No. El Señor Jesucristo le dice hasta 70 veces 7. O sea, todas las veces que sean necesarias. Si viene tu hermano y se arrepiente de su pecado, tienes que perdonarlo. Pero cada vez que lo perdones, le tienes que dar el verdadero perdón, otorgarle el verdadero perdón. No puedes proceder con justicia. Cuando una persona te pide perdón, tienes que proceder con misericordia. Tienes que perdonarlo genuinamente. Hermanos, la primera expresión de nuestro Señor Jesucristo es ¿cuántas veces? Todas las veces que sean necesarias. Ahora el Señor Jesucristo aprovecha a través de la parábola, aprovecha la ocasión para darle una enseñanza a Pedro y a los discípulos de la calidad del perdón, del verdadero perdón que tiene que otorgar un hermano hacia otro cuando hay un conflicto tal cual como está. El Señor está diciendo, no contabilices las veces que tienes que perdonar a alguien. No las contabilices. Cuantas veces sea necesario, perdónalo. Pero la otra, nunca niegues el perdón a una persona que verdaderamente se ha arrepentido. Nunca lo hagas. Si está verdaderamente arrepentido, lo tienes que otorgar el verdadero perdón. Es la enseñanza de la parábola. El Señor dice a su iglesia que si un hermano se arrepiente verdaderamente de su pecado, le tenemos que otorgar, hermanos, el genuino perdón. No podemos, hermano, proceder con justicia. No podemos proceder así, sino tenemos que proceder con misericordia cuando una persona genuinamente se arrepiente en medio de nosotros. Porque si no lo hacemos así, o si no lo haces así, o sea, si eres de esas personas que dicen, ¿sabes qué? Mira, ya me vino a pedirme perdón, pero yo no lo voy a perdonar. Yo no. Hay que lo perdone Dios. O eres de este tipo de personas que dicen, ¿sabes qué? Ya te perdoné el año pasado y otra vez con esto, ya van 2. O sea, ¿estás haciendo contabilidad? O ¿sabes qué? Te perdono, pero no quiero volver a saber de ti. No quiero volver a saber de ti. Eso, hermanos, no es el verdadero perdón. No es el verdadero perdón. Y si alguien procede con esa sabiduría terrenal, carnal y diabólica, como dice Santiago, de sus conceptos de perdón, en lugar de tener el concepto del perdón divino, del concepto bíblico del perdón, tendrá graves consecuencias. Ve el versículo 32 de nuestro pasaje. Entonces, versículo 32, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado. Escucha, ¿cómo lo califica? Siervo justo.
Siervo misericordioso, no. Siervo malvado. Esto, hermano, habla de lo que realmente había en el corazón de este hipócrita. De lo que había realmente en el corazón. O sea, el amo se dio cuenta, dice: ya te di misericordia, creí que tus palabras eran verdaderas, pero ya me di cuenta que eres un malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, me viste la cara, pero ya me di cuenta que eres un malvado. El rey califica como malvado, y la expresión, hermano, en griegos es maligno, perverso, pecador. Tú eres un pecador, le dijo. La falta de perdón, cuando alguien viene y te pide perdón, te pide disculpas sinceras, estar genuinamente arrepentido, y una persona que, habiendo ese genuino arrepentimiento, no concede el verdadero perdón, eso se considera como una maldad, como un pecado. El no perdonar a la persona que genuinamente se arrepiente es un acto de pecado. Es un acto de pecado. Es un acto de maldad. El negar el perdón a alguien es pecado, y eso lo hace culpable de juicio divino. Mateo 9:14. Te pido que vayas ahí a Mateo 9:14. Mateo 9:14. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Escucha. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, si un cristiano tiene un conflicto, un problema con otro cristiano, y ese cristiano viene y lo ofende a él, pero después regresa y dice: perdóname, hermano, te ofendí, pequé contra ti. Si este cristiano, en su sed de venganza, de justicia, dice: ¿sabes qué? Yo no te voy a perdonar. Si este sinceramente está viniendo a pedir perdón, y este no perdona ese corazón sincero que pide perdón, que está arrepentido, este hermano está pecando. Ahora, hermanos, en el contexto está hablando Padre Celestial, Mateo 9:14. Ahí está diciendo Padre Celestial en el 14, y en el 15 Padre Celestial. ¿Qué quiere decir? Es dentro de la familia cristiana. O sea, un cristiano, hermanos, puede cometer este pecado de no perdonar al hermano que sinceramente se arrepiente. Pero esa falta de perdón divino, esa falta de perdón del Padre, no se refiere a que va a perder la salvación, porque el Señor ha perdonado judicialmente todos sus pecados. Pero sí, hermanos, la fractura, la situación que acontece delante de Dios cuando un cristiano no quiere perdonar a otro cristiano que sinceramente viene a pedir perdón, es, hermano, una fractura relacional con Dios. Hay problemas con Dios. La relación con el Padre se altera, y el Padre dice: no te voy a perdonar, porque tú tendrías que venir ahora a confesar tu pecado de falta de perdón. Y si tú confiesas tu pecado de falta de perdón, yo te perdono, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La carne no perdona, hermanos, pero el Espíritu Santo nos demanda que debemos de ser perdonadores, así como nuestro Dios es perdonador. En la parábola, el rey aclara por qué califica de pecador a este siervo malvado. Ve el versículo 33, regresa ahí al texto. Versículo 33. ¿Sabes por qué eres malvado? Te voy a explicar, le dice el rey al hombre. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? O sea, yo creí que eras sincero y sinceramente te di el perdón, pero ya me di cuenta que no eras sincero y simple y sencillamente nada más veniste a manipularme. Y la evidencia es de que ves a una persona, te debe mucho menos, y tenías que proceder con la misma actitud que tuve yo contigo, y resulta que tú, en lugar de salir con misericordia, vas y procedes con justicia, que me pague lo que debe y que él sea metido a la cárcel. Entonces, ¿quieres justicia?, le dice el rey. ¿Quieres entonces justicia en lugar de misericordia? Entonces justicia te voy a dar. ¿Quieres justicia? Hermano, por eso, hermana, ten mucho cuidado cuando llegues delante de Dios y le digas: Señor, dame justicia, hazme justicia. ¿Quieres justicia?
Hermanos, si Dios procediera con justicia en nuestras vidas, todos estaríamos en el infierno porque es justo por nuestros pecados. Mas, sin embargo, el Señor, en el momento de que llegamos a pedirle perdón sinceramente por nuestros pecados, en el momento de que llegamos a Cristo en arrepentimiento y fe, el Señor nos perdonó. No procedió con justicia, sino procedió con misericordia. No nos dio lo que merecíamos. Justicia, hermanos, es darle a cada quien lo que merece. Mas, sin embargo, misericordia es evitarle lo que merece ese pecador. Nosotros merecíamos el infierno. Este hombre, hermano, merecía ser vendido con todo. Mas, sin embargo, el rey procedió con misericordia y esperaba que ese súbdito de su reino hiciera lo mismo. Uno que dice que está dentro del reino, hermanos, uno que dice que es cristiano, uno que entró al reino de los cielos en arrepentimiento y fe, debe de ser un perdonador. Perdonar es imperativo en la vida del cristiano. No puedes retener el perdón a una persona que genuinamente viene a pedir perdón por su pecado. Pero este hombre dijo, no, yo no quiero misericordia, justicia, justicia, y que me pague ya. Entonces el rey ya no le dio misericordia. ¿Quieres justicia? Ve el versículo 34. Entonces su señor, enojado, y claro que, hermano, estaba enojado, santa sería malo sería que no se enojara. Así tenemos que ser nosotros, enojo, indignación de los consiervos, ¿no? De todos los que vieron. ¿Cómo es posible que ese hermano no hubiera procedido igual como procedieron con él? ¿Cómo es posible? Indignación alrededor de la falta de perdón. Enojo en contra de la falta de perdón. Entonces su señor, enojado, le entregó ¿a quién? A los verdugos para torturarlo. Hermano, ¿qué fue peor? Lo hubieran vendido a su esposa, a sus hijos, sus propiedades, pero en su demanda de justicia cayó en un lugar mucho más, hermano, grave. Ahora cayó en manos de los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Ten cuidado entonces cuando pidas a Dios justicia. ¿Quieres justicia? Ten cuidado. Nosotros, hermanos, no somos justicieros, somos piadosos. Nosotros no somos los justicieros, no somos los llaneros solitarios para hacer justicia, no somos los vengadores. No somos, hermanos, como tantas películas hay hoy en día donde se exalta al vengador, aquel que hace justicia por su propia mano. No, hermanos, nosotros somos compasivos. Somos dispuestos a perdonar antes que vengarnos. Estamos dispuestos, hermanos, a perder incluso antes que ganar el juicio. Hermanos, el proceder a la disciplina cristiana no es ganar el juicio, es ganar al hermano que se arrepiente. Es aceptarlo, es restituirlo, es levantarlo, es amarlo. Esa es la realidad. Ahora el Señor da un giro y sale de la parábola. Nuestro Señor Jesucristo ahora dice, ok, ya aquí está la parábola, ahora les voy a decir cómo aplican esto. Vean, versículo 35. Ya termina la parábola y todos yo creo que se quedaron así. Dios mío. Y viene el Señor y dice, ahora les quiero explicar la parábola. Y mi hermano, no había mucho que explicar. Es una parábola muy fácil de entender. Pero escucha esto, así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Ahora, aquí debemos de tener mucho cuidado. O sea, ¿qué es lo que hará el Padre Celestial en relación a la parábola? Porque dice así. Y ese así, hermanos, no es de que similar, no, igual lo va a hacer. O sea, Dios va a ser burlado, lo van a engañar, le van a pedir perdón nada más de labios para afuera, entonces Dios va a ser engañado y después se va a dar cuenta que lo engañó y después lo va a echar. No, así no es. Lo que sí es así, igual es que el Padre entregará a los verdugos, castigará a aquel
disciplinará a aquel que se niegue a darle el perdón verdadero a su hermano que peca contra él. Así también mi Padre hará con vosotros, con ustedes. O sea, con aquellos, no, con ustedes. Pedro, si tienes broncas con Jacobo, arréglalo. Se acaban de agarrar diciendo, ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién va a ser el mayor? Tú cállate, yo voy a ser ¿cómo se llama? El funcionario principal. Yo quiero estar a la diestra, yo quiero estar al lado del Señor, yo quiero estar en su reino como uno de los picudos ahí secretarios de gobierno del Estado de Israel. Se pelearon, arréglelo. Y si genuinamente vienen y se arrepienten, tú tienes la obligación de perdonar a tu hermano siempre, cuantas veces sea necesario, porque Jesucristo, hermano, sabía que ellos eran pecadores, vosotros son pecadores y se van a estar ofendiendo siempre. Pero la forma de que ustedes no se dividan y que sigan unidos, a excepción de aquel que se perdió por perverso, Judas, pero la forma de que ustedes 11 sigan unidos es si se perdonan las ofensas entre ustedes. No se nieguen el perdón. Y cuántas veces Pedro, porque también Pedro, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peca? Ay, y el otro que, y el que no pecaba, ¿no ofendió a otros? Hermanos, ofendemos y somos ofendidos. Ofendemos y somos ofendidos. Lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo en el versículo 35 es que el Padre Celestial hará de esta manera, como lo hizo el rey con el consiervo malvado, castigando a aquel que no otorgue el perdón verdadero a su hermano que se arrepiente verdaderamente. Ve, hermanos, ahí hay en el versículo 35, pon tus ojos ahí, por favor. Ve el versículo 35 y ahí hay una palabra clave: de todo corazón. O sea, está diciendo, esta expresión, hermanos, corazón, lo hemos estudiado. Para el concepto judío, el corazón era el centro del ser. El corazón era la mente. El corazón era el asiento de las emociones, de las pasiones y afectos, pero también era el asiento de la sabiduría y del conocimiento. El corazón, hermano, era la esencia de la persona. Era algo interno que gobernaba desde el interior hacia el exterior. Jesús está diciendo, no perdones solamente emocionalmente, no perdones pasionalmente, perdona con sabiduría y con conocimiento. Muchos nada más dicen te perdono, pero realmente en su corazón no ha salido. El de lengua dicen para afuera yo ya te perdoné, pero por dentro siguen en una situación áspera con la persona que le ofendió. No. El Señor dice que el perdón no es algo superfluo, basado solo en las emociones, pasiones o afectos. Es que yo lo tengo que perdonar porque es mi hijo. ¿Cómo no lo voy a perdonar? Ya, ¿no? Es que ¿cómo no voy a perdonarlo si es mi papá? Sí, es tu prójimo, no debes de tener amargura contra él. Pero el perdón se otorga, hermanos, cuando la persona se arrepiente. Eso, hermanos, es la enseñanza de la palabra de Dios. Eso, hermanos, es sabiduría y conocimiento de la palabra de Dios. No podemos, hermanos, simple y sencillamente declarar un perdón que no es bíblico, porque ese perdón, hermanos, entiende, no es genuino, no es de corazón, no es bíblico. El Señor Jesucristo está diciendo, si alguien genuinamente te pide perdón, genuinamente le tienes que dar de corazón el verdadero perdón. El verdadero perdón. Pero aquí el gran problema, hermanos, y ya vamos a la recta final. El gran problema, hermanos, es que dentro de la iglesia evangélica se ha permeado mucho la idea de que una persona tiene que perdonar en un acto unilateral, aunque la otra persona no esté arrepentida, aunque la otra persona no tenga una conversión, aunque la otra persona siga pecando, aunque la otra persona no haya venido a expresar su arrepentimiento, uno, según las enseñanzas evangélicas, pero no bíblicas, uno está obligado a perdonar en un acto unilateral. O sea, tú perdónalo. Pero eso, hermanos, no es bíblico. Y ha hecho mucho daño en el pensamiento cristiano,
porque ha hecho ese concepto que no es bíblico, ha enseñado a la iglesia de Cristo a no saber perdonar. Eso no es el verdadero perdón. ¿Qué es entonces el verdadero perdón? Y hermano, hay una enseñanza extraordinaria del pastor y maestro teólogo R.C. Sproul, un gran teólogo norteamericano que murió hace poco tiempo. Un hombre, hermano, extraordinario en su enseñanza, en su enseñanza bíblica. Pero este hombre, en su enseñanza acerca del perdón, que es una enseñanza extraordinaria, pero lo extraordinario de esta enseñanza no es lo elevado de sus pensamientos, sino que está basado simple y sencillamente en la palabra de Dios. Su enseñanza, hermanos, él incluso dice: no estoy acostumbrado a hacer estructuras de palabras para enseñar un concepto teológico, mas sin embargo, hablando del verdadero perdón, del perdón de corazón que está diciendo nuestro Señor Jesucristo en el versículo 35, a perdonar a tu hermano de corazón. La enseñanza de corazón se puede, hermanos, estructurar con 5 R's, así dice R.C. Sproul. Dice: no estoy acostumbrado a hacerlo así, pero lo veo. Y son 5 R's, son 5 expresiones donde la R, la letra R, se oye muy fuerte. Y escucha esto. La primera R es arrepentimiento. Te quiero decir que es el verdadero perdón, el perdón de corazón. El perdón, hermano, que tienes que otorgar, hermana, cuando alguien genuinamente se arrepiente. El primero es arrepentimiento. La segunda R es remisión. La tercera R es restitución. La cuarta, reconciliación. La quinta, restauración. Arrepentimiento, remisión, restitución, reconciliación y restauración. Hermanos, después del arrepentimiento debe de venir la remisión. Después del arrepentimiento debe venir la restitución. Después del arrepentimiento, la reconciliación. Y después del arrepentimiento debe de estar la restauración. Pero ¿qué es arrepentimiento? Porque eso es lo que origina el verdadero perdón. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Arrepentimiento. Según el teólogo R.C. Sproul, significa esto, y cito: significa un dolor piadoso por haber quebrantado la ley de Dios, haber transgredido la relación con Dios, haber roto nuestra relación con los demás. Es el dolor que conlleva el deseo y la determinación de apartarse de ese pecado. No basta reconocer ser culpable, sino que es decir: lo siento Dios, ayúdame a cambiar y a no volverlo a hacer. Fin de la cita. Arrepentimiento, hermanos, es un giro, es un cambio de corazón. No es simple y sencillamente algo que se dice, es algo que se hace, es algo que es evidente, es un cambio de rumbo, es un cambio de pensamiento que hace cambiar nuestras actitudes. Es un dolor profundo por haber transgredido la ley de Dios. Es un dolor profundo por haber roto la relación con mi hermano, con mi familiar, con mi hermano en Cristo, con la persona que se congrega conmigo, por esa situación que hubo. Dios es verdaderamente perdonador, hermanos. Él, hermanos, cuando una persona llega a pedirle perdón, Él genuinamente extiende el perdón de corazón, sincero, el verdadero perdón. Dios no puede dar otro tipo de perdón. Dios es perfecto, hermanos, no es hipócrita. Nuestro Señor no es hombre para mentir. Cuando Él otorga el perdón, otorga el único que tiene, que es el verdadero perdón. Y nosotros como iglesia, como seguidores de Cristo, imitadores de Dios a través de la palabra, guiados por el Espíritu Santo, tenemos que perdonar de la misma forma que perdona Dios. De la misma forma. No es un perdón con criterios humanos, es un perdón verdadero. Pero quiero que te vayas a Éxodo 34:5. Gracias por tu paciencia, hermano, hermana. Quiero terminar el tema y la próxima semana Dios nos dirá que sigue, si seguimos con el tema del arrepentimiento, que creo que es importante, o ya seguimos al capítulo 19. Pero el Señor nos proveerá y nos dirá qué hacer para la próxima semana. Éxodo 34:5-7.
Escucha esto, escucha la expresión de Moisés, Éxodo 34:5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová, el carácter de Jehová, la forma de ser de Jehová. Versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová. O sea, aquí está el Señor, Jehová, Jehová. ¿Cómo es Jehová? Es fuerte, misericordioso y piadoso. Escucha cómo es Jehová: fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Cuando el Señor, hermano, otorga el perdón, Él es misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordias a millares, que perdona la iniquidad, porque nuestro Dios es perdonador, la rebelión y el pecado. Y que de ningún modo, escucha esto, porque cualquiera diría: mira, ahí está perdonando Dios incondicionalmente. No. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Malvado, la misma palabra, malvado, pecador. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, entregado a los verdugos, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. De los que se les olvida, hermanos, si lo relacionamos con el texto de la parábola, de los que se niegan a perdonar a alguien que sinceramente se ha arrepentido. Dios es perdonador, así es su carácter, pero nunca dará por inocente al culpable, al que no confiesa su pecado. Simple y sencillamente, como dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nosotros debemos imitar a Dios. Si una persona se arrepiente de su pecado, Dios lo perdona y lo desata. O sea, hermanos, es lo que está diciendo en la enseñanza de la disciplina eclesiástica. O sea, si de entre los hermanos una persona se arrepiente, sinceramente, en el cielo es perdonado, es desatado. Y nosotros estamos obligados a desatarlo, a perdonarlo. Pero hermanos, si el hermano no se ha arrepentido genuinamente en la iglesia y sigue pecando, en el cielo, hermanos, sigue atado a su pecado, ¿cómo pretendemos nosotros desatarlo cuando en el cielo está atado? De la misma forma, hermanos, si en el cielo Dios ya lo perdonó porque genuinamente llegó delante de él y le dijo: perdóname, me duele por haber ofendido, perdóname. Y si Dios escucha sinceramente ese arrepentimiento, Dios le otorga el perdón de inmediato, y la iglesia no puede mantenerlo atado, lo tiene que desatar. La falta de perdón dentro de la iglesia divide a la iglesia. Si alguien genuinamente se arrepiente, hermano, estás obligado a perdonar. Y no solamente en el ámbito de iglesia, sino en el ámbito de la convivencia con toda la gente, aunque no sea cristiana. Si alguien genuinamente viene a pedirte perdón, tienes que perdonarlo. Pero si la persona dice: perdono con la boca, pero no perdona con el corazón, está pecando. Así como también peca aquel que dice: me arrepiento nada más de boca, pero no me arrepiento de corazón. Porque aquí sí surge la pregunta, hermanos, ya hablando de aplicación. Oye, vino y me pidió perdón ayer, volvió a pecar contra mí otra vez y otra vez. Es más, ayer fue muy inmediato, ya tiene así. Y resulta que esta persona nada más dice: perdóname, pero no cambia. ¿Será genuinamente que se ha arrepentido? Hermanos, un verdadero arrepentimiento, como lo acabamos de explicar en la definición de arrepentimiento, es un cambio de dirección, un cambio de mente. Arrepentimiento es metanoia, o sea, una metamorfosis espiritual, un cambio de la persona interiormente, un giro de 180 grados, una situación de odiar el pecado y de alejarse de ese pecado. Pero si la persona nada más dice de lengua: pues perdóname, pero no tiene un genuino arrepentimiento porque no ha cambiado, entonces esa persona no es incluso cristiana.
Primera de Juan 3:8. Te lo leo, Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. O sea, aquí lo que está diciendo Juan, el apóstol Juan, está diciendo, el que practica el pecado es del diablo. Es un practicante. No ha abandonado el pecado, sino que sigue practicándolo. Pablo a los Gálatas, en Gálatas 5:19, dice que manifiesta son las obras de la carne, manifiesta, se ven, que son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican. Oye, ¿un cristiano puede caer en cualquiera de esos pecados? Sí, pero no es su práctica, fue su descuido. Y si sinceramente pide perdón por una enemistad, por un pleito, por un adulterio, por una fornicación, por una herejía, incluso por una situación de borrachera, si genuinamente se arrepiente y se aleja de ese pecado, uno tiene que perdonarlo. Pero si es un practicante del pecado, hermanos, ve lo que dice. Dice ahí que los que practican tales cosas no heredarán, no son del reino, no heredarán el reino de Dios. El arrepentimiento es un cambio interno que impacta al exterior. El remordimiento nada más es una confesión falsa de algo que realmente no ha pasado en el corazón. Arrepentimiento es un cambio de dirección, un cambio de mente. Pero si este hermano peca, hermanos, y le duele al grado de decir sinceramente, quiero hacer lo bueno, como dice Pablo en Romanos 7:19, o sea, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, estoy luchando en contra del pecado. Quiero ganarle, pero me ganó. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, todavía soy pecador. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O sea, realmente mi hombre interior regenerado, el Espíritu Santo hace que yo me deleite en la ley de Dios. Pero el versículo 23 dice, pero veo esta ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, soy un pecador, ayúdame, Señor. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, porque el que me va a liberar de este cuerpo de muerte en la glorificación es mi Señor Jesucristo. Esto es un cristiano, hermanos. Los cristianos no somos perfectos. Los cristianos, hermanos, todos los días estamos luchando en contra del pecado. Y a veces nos gana. Pero, hermanos, si realmente somos cristianos, confiamos en el poder del Espíritu Santo, hermanos. En el poder que Dios pone en nuestro corazón, tanto el querer y el hacer su voluntad, de que nos va a dar mucho más victoria sobre el pecado que derrotas delante de él. El arrepentimiento es el acto que genera todo lo demás. O sea, cuando hay arrepentimiento vienen las demás R's. Y la siguiente R, hermano, vamos avanzando, es la remisión. Remisión. Hebreos 9:15, te lo leo. Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión, o sea, esta palabra remisión es liberación, redención de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. O sea, cuando haya genuino arrepentimiento, debe de haber genuino perdón. Y genuino perdón, hermanos, es darle remisión a esa persona que pide perdón. Remisión, hermanos, es liberarlo. Remisión es darle redención. Remisión, hermano, la expresión en el griego se refiere a enviar, misión, remisión, misión, misionero, misil, enviar lejos. Un misil, hermano, es enviarlo lejos. Un misionero hay que enviarlo lejos, no aquí a 2 cuadras.
es mandar lejos. ¿Pero qué tenemos que mandar de misión? Enviar lejos el pecado. Ya no tener memoria de lo que hizo esa persona. Es tener, hermano, el corazón de Dios que dice que Él olvida nuestros pecados y los echa a lo más profundo del mar. Es liberar a la persona y no tener un resentimiento en contra de ella. Pero, hermano, muchas veces creemos ¿sabes qué? Mi perdón es que ya no te odio. No, hermanos, eso no es perdonar. Esa era tu obligación cristiana. No confundas obligación cristianas con el verdadero perdón. Remisión, hermanos, es lo que dice en Salmo 103:12. Cuán está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Es tomar a la persona y decir, ¿sabes qué? Lo que nos dividía ahora está lejos. Lo mandé lejos, ya, tan lejos que ya, olvídalo. Yo lo he olvidado. No te preocupes. Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Remisión es mandar lejos todo eso. Ya, se acabó. Dios, a través de la remisión de pecados, separa de nosotros la inmundicia, nos purifica. Isaías 6:7 dice, y tocando con él sobre su boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Eso es remisión. El verdadero perdón, hermanos, es remisión, mandar lejos el pecado de la persona que nos ofendió. De la misma forma debes de echar lejos los recuerdos del pecado del hermano contra ti. Debes liberarlo de eso. Eso es remisión. El amor no hace cuentas de las faltas, no guarda rencores. 1 Corintios 13:5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. La siguiente R, la tercera, hermanos, cuando viene el arrepentimiento, la primera entonces es la remisión. La segunda o tercera en el orden que les di es la restitución. Escucha esto, Filemón 16, Filemón 1:16, es un solo capítulo. Filemón 1:16. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Conocemos el contexto, hermanos. Pablo le está diciendo a Filemón, acepta a Onésimo de regreso. Te pecó contra ti, te ofendió, te robó, pero ¿qué crees? Onésimo recibió a Cristo aquí en Roma. Ahora va de regreso y te pido que lo pongas en el mismo lugar y lo aceptes otra vez dentro de tu casa. Restitúyelo. Regrésale su lugar. Regrésale sus obligaciones. Regrésale sus privilegios. Pero hay algunos que dicen, ¿sabes qué? No, yo no le voy a volver a dar la misma oportunidad. Yo ya le perdí la confianza. El amor todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Cuando hay verdadero arrepentimiento debe de haber remisión de pecados. Cuando hay verdadero arrepentimiento debe de haber restitución. Volver a aceptar a la persona con los mismos privilegios y obligaciones. Segunda a los Corintios 2, 5, 8. Allí no es, el Señor Jesucristo a través de Pablo está diciendo cómo debe de uno de aceptar a un hermano que se ha arrepentido. Pablo les está diciendo aquel que ofendió, no sabemos quién fue el que ofendió, si fue el que lo ofendió a él, que lo confrontó y le dijo falso apóstol, o fue aquel que se acostó con su madrastra. No sabemos quién fue, pero sin embargo hubo cualquiera de esos dos la capacidad de arrepentirse, y Pablo les está diciendo ya, levántenle la situación de retirarle la comunión, sino ahora acéptenlo como hermano, regrésenlo a amarlo. ¿Por qué? Perdónenlo. ¿Por qué? Porque se ha arrepentido genuinamente. Hermanos, la restitución es volver a aceptar a la persona con los mismos privilegios y obligaciones. Mateo 18:15 lo dice,
Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado un hermano. Regrésalo y dale los mismos privilegios y obligaciones dentro de la iglesia. Pero si no se arrepiente, expúlsalo de la iglesia. Lucas 15, 22, 24. ¿Qué hizo el padre ante el hijo pródigo cuando regresó? Cuando regresó arrepentido. Sacarle el mejor vestido, dice en el versículo 22, y vestirle y ponerle un anillo en la mano y calzado en sus pies, y traerle el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto, muerto era, ya ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzó a regocijarse. La restitución, denle lo que había perdido, denle el anillo, el vestido, hagamos fiesta, maten al cordero gordo, hagamos fiesta, regocijémonos. ¿Por qué? Porque se ha arrepentido de corazón. La siguiente, hermanos, es la reconciliación. Ya estamos cerca, hermanos, ya estamos cerca. La reconciliación, segundo a los Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Reconciliación, hermanos, es volverse a unir. Cuando alguien viene a pedir genuinamente perdón, uno tiene que darle el genuino perdón a través de la reconciliación. Vamos a volvernos a unir. Lo que se había separado ahora se tiene que unir como era antes. Es alejar al alejamiento, así lo escribí aquí. O sea, decirle al alejamiento no, ahora nos tenemos que acercar. Yo sé, hermano, que en este aspecto podría haber situaciones donde digas, es que, ¿cómo sería que regrese? ¿Cómo sería que volviéramos a estar unidos? Yo sé que hay situaciones complejas, pero en la medida de lo posible, nosotros que tenemos que buscar la reconciliación. Tenemos que buscar la reconciliación. Así como Pablo, hermanos, en 2 Timoteo 4:11 dice, solo Lucas está conmigo. Y si nosotros analizamos quién era Lucas, Juan Lucas, Juan dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, mejor dicho, Marcos, y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. O sea, dice que solamente estaba Lucas, ¿no? El evangelista. Pero estaba un hombre ahí llamado Marcos. Y ese Marcos, hermanos, si nosotros analizamos la palabra de Dios, vemos la historia de Hechos, nos daremos cuenta que hubo conflicto de Pablo con Marcos. Marcos, hermano, le falló en la primera misión. En el primer viaje misionero resulta que Marcos no brilló con valentía para el evangelio. Y Pablo se disgustó tanto que decidió que en el segundo viaje misionero ya no lo iba a llevar. Incluso tuvo conflicto con Bernabé porque Juan Marcos era primo de Bernabé. Hubo distanciamiento. Pero después, hermano, vemos en la carta de 2 Timoteo 4:11, dice, ese que en su momento tuve problemas con él y nos distanciamos, ahora resulta que está conmigo. O toma a Marcos y tráele conmigo. O sea, yo lo necesito conmigo. ¿Por qué? Porque me es útil para el ministerio. Hermanos, como dice un pastor, es bueno saber que un fracaso en el servicio cristiano no debe de ser un fracaso para toda la vida. Debe de haber reconciliación. Y la última R, hermanos, es restauración. Salmo 51:12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Restaurar, hermanos, ese es el beneficio del arrepentimiento. El arrepentimiento es dolor, es tristeza por haber fallado a Dios. Pero cuando hay un genuino arrepentimiento, viene, hermano, la restauración, que es regresar, hermano, al gozo de la salvación, al gozo de saber que he sido perdonado, que he sido restituido. Este es el beneficio del perdón. Esforzarse para que esta situación, hermanos, se aleje y toda amargura, hermanos, sea suplida por ánimo, amor, por un sentimiento de aceptación. Eso, hermanos, es restauración, restaurar la relación, restaurar.
y llevar a la persona al entendimiento de que simple y sencillamente ya no puede haber amargura, sino que tiene que regresar las cosas como antes, a ese gozo que teníamos antes de que se metiera el pecado en nuestras vidas. Entonces, hermanos, si concluyo, perdonar no es dejar de odiar. Perdonar no es dejar de maldecir. Perdonar no es dejar de estar amargado en contra de la persona o dejar de sentir deseos de venganza. Perdonar, hermanos, es algo muy distinto. El hecho de no odiar a la persona que te ofende, el hecho de no maldecir a la persona que te ofende, el hecho de no desear venganza o desear el mal a la persona que te ofende, no es perdón. Es tu obligación cristiana de amar incluso a los que te ofenden, a los que te ultrajan y te persiguen, a los que te dan en una mejilla, a los que te quitan judicialmente algo de una forma injusta, a los que incluso pueden abusar de ti en tu integridad física, emocional, espiritual. Tienes que tener un corazón de amor y bendecir a esas personas. Eso no es perdón, eso es tu obligación cristiana. Pero tu obligación es otorgar el perdón a los que realmente se han arrepentido. Y perdón es remisión, es mandar lejos el pecado para no tener memoria. Es restitución, regresar a la persona que te ofendió, si realmente se ha arrepentido, al lugar de privilegio y obligaciones que tenía antes de que se fracturara la relación, a la reconciliación, a volverse a unir, a dejar lejos la lejanía y ahora acercarse para tener una comunión, ahora probablemente hasta más estrecha que antes. Y la restauración, a restaurar a esa persona y hacerle ver que tiene que alejar la amargura porque ha sido perdonado y que regrese el gozo de la salvación a su vida. Hermanos, cuando alguien genuinamente te viene a pedir perdón, tú genuinamente y verdaderamente le tienes que otorgar el perdón. Y verdaderamente el perdón es remisión, restitución, reconciliación y restauración. La pregunta es, ¿tienes a alguien que no le has dado el perdón cuando genuinamente ha venido a pedirte perdón? O la otra pregunta podría ser, ¿le has hecho algo a alguien y no has sido genuinamente a arrepentirte? Ten cuidado, porque cualquiera de esas dos cosas es penado por Dios, y no sea que el Señor te entregue en manos de verdugos. Da el perdón y pide perdón. Señor, gracias. Gracias por la paciencia de mis amados hermanos. Qué estudio tan complicado, Señor, pero tan necesario para la vida de esta iglesia. Hemos sido juzgados como pecadores y eso no nos tiene que ofender porque es la realidad. Somos pecadores. Pero, Señor, tú nos has mostrado, Señor, cómo tenemos que resolver el ámbito, Señor, del pecado dentro de la iglesia, y gracias porque tenemos que confrontarlo a través de la disciplina eclesiástica. Pero también, Señor, no habría genuina disciplina eclesiástica si no hubiera perdón, y gracias porque nos estás enseñando a perdonar. Gracias. Porque vemos, Señor, con ánimo, con gozo, Señor, como dice David, el gozo de la salvación, el ánimo de que tú quieres hacer grandes cosas con esta iglesia, Señor, con esta pequeña iglesia, Señor, que necesita tanto de ti. Gracias, Señor, por enseñarnos lo que es genuinamente el perdón. Y te pido, Señor, que orientes el corazón de cada uno de nosotros para poder arreglar nuestros conflictos con nuestros hermanos. Que seamos una iglesia, Señor, reconocida, Señor, por el amor que hay en ella, por el amor manifiesto de Cristo entre nosotros. Gracias, Señor, porque siendo nosotros pecadores, siendo lejanos de ti, tú nos reconciliaste, tú nos otorgaste el verdadero perdón. Cuando vino arrepentimiento en nuestro corazón, Señor, nos diste remisión, restitución, reconciliación y restauración. Somos bendecidos y por eso estamos gozosos, Señor, y tenemos un ánimo, Señor, espiritual delante de ti de agradecimiento.
Señor, si hemos recibido el verdadero perdón, ¿cómo podríamos negar el verdadero perdón a alguien que se arrepiente? A quien sea. Señor, gracias, porque somos lo que somos, Señor. Gracias porque lo has permitido, pero gracias, Señor, porque las cosas que no son conforme a tu voluntad, las estás corrigiendo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Y quisiera orar, Señor, estando en oración delante de ti por las ofrendas, Señor, de esta congregación. Gracias por la fidelidad de mis hermanos, Señor, que no se olvidan de su responsabilidad, del privilegio, Señor, de dar, porque es más bienaventurado dar que recibir, Señor. Gracias, Padre. Y te pido, Señor, un corazón, Señor, generoso para ellos, Señor, y que no se olviden, Señor, de amar a su iglesia. Pero también oramos por aquellos que no tienen trabajo, para que nosotros no nos olvidemos, Señor, de sustentar y ayudar a nuestros hermanos en todo. Gracias, Señor, porque así ha sido, Señor. Gracias porque hay hermanos muy al pendiente, Señor, de la necesidad de sus hermanos aquí en la iglesia. Gracias porque hay hermanos que reconocen su debilidad y su gran necesidad, Señor, y confiesan y hablan cuando tienen, Señor, carestía incluso de cosas materiales en el hogar. Señor, ayúdanos para poder ayudarlos, porque reconocemos que si nosotros damos, no es porque nosotros lo tenemos, sino porque tú no lo das, Señor. De tu mano recibimos y de tu misma mano le damos a los demás. Gracias, porque de tu mano recibimos y de tu mano, Señor, te damos incluso a ti. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amados hermanos, otra vez gracias por su paciencia. Muy largo el estudio, pero espero que se hayan apasionado así como yo me apasiono de estas palabras hermosas del Señor, y les pido que no nos dejemos de enlazar, que sigamos orando para que el Señor en su gracia nos permita regresar aquí, y nos vemos el próximo jueves, hermanos, en la enseñanza del jueves a las 7:30, para que continuemos estudiando la palabra de Dios. Dios los bendiga, Dios los guarde y nos estamos viendo pronto. Los amamos con todo el corazón. Bendiciones.